¿Cuál es la autoridad moral de Flávio Bolsonaro para hablar de corrupción? Es el tipo más sucio de Brasil. Es el propio Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, quien fue grabado en un audio pidiendo 140 millones para Forcaro, 140 millones para el Forcaro. Recibió 61. Hace 3 meses prometió rendir cuentas en un mes. Ayer, después, decidió decir que era un capítulo cerrado, sin rendir cuentas. Amigo, solo existe corrupción cuando investigas corrupción. Puedes ser el tipo más sucio del mundo. Si nadie te investiga, amigo, vas a andar por la calle con la cabeza en alto diciendo que eres bien pinche honesto. Bolsonaro en su gobierno, y luego dices, ay, otra vez hablando de Bolsonaro. Sí, porque la política se hace comparando. ¿Ok? La política, tú eliges entre uno y otro. ¿Verdad? Política, elecciones de opción múltiple. Entonces, siempre tienes que comparar. Bolsonaro, en su gobierno, ordenó despedir al ministro de Justicia, que era Sergio Moro, dicho sea de paso. Ordenó despedir al jefe para poner a Ramagem. Ordenó despedir al superintendente de la Policía Federal en Río de Janeiro porque estaba investigando a su hijo. Y así hizo con todas las investigaciones. El esquema del NSS que mencionaste aquí, ¿verdad? Que comenzó en el gobierno de Bolsonaro y no fue investigado. El caso del Banco Master. El Master fue autorizado a operar en el gobierno de Bolsonaro por Campos Neto, quien fue designado por Bolsonaro. Las denuncias llegaron al escritorio de Campos Neto y él las guardó en el cajón. Lula entró al gobierno, puso una CGU independiente, una Policía Federal independiente. Se abrió la investigación del NSS, se liquidó el Banco Master. Y a veces, por la forma en que lo dices, parece que esto es creación del gobierno de Lula, ¿no? Lo cual no es cierto. Es una mentira, una narrativa falsa. Ahora, ¿el hijo de Lula está involucrado en algo? La investigación lo va a mostrar. Si es así, que pague. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es justamente esa, duela o no duela. Y no soy solo yo quien está diciendo eso aquí. El propio Lula, su padre, presidente de la República, dijo, si mi hijo está involucrado, va a responder. Ahí recordamos a Bolsonaro hablando en esa reunión del gobierno que se filtró, diciendo, sí, no voy a dejar que jodan a mi hijo. Voy a sacar a quien tenga que sacar. Esa es la diferencia, mi hermano. Aquí se investiga. Pero, ¿cuál es la percepción de una parte de la sociedad? Como ahora hay investigación, ahora hay noticias, entonces la corrupción está ocurriendo ahora. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿cuál sería la mejor alternativa? ¿Dejar todo guardado, poner a un jefe de la Policía Federal que solo haga lo que tú mandes, no mandar a investigar nada? Así no estarías hablando de este tema. Mira qué cosa. Entonces, yo creo que es así. No podemos transformar el mérito del gobierno que fue hacer la investigación, caiga quien caiga, aunque sea cortar en carne propia, aunque llegue a personas cercanas al gobierno, del grupo político del gobierno, hacer eso. ¿Y Lula? En ningún momento, ni siquiera cuando la investigación llegó a su hijo, a su jefe de gabinete, a su líder de gobierno. En ningún momento él fue con el director de la Policía Federal o con el ministro de Justicia y les dijo, paren la investigación, porque si lo hubiera hecho, se habría detenido. Y la investigación continúa. Ahora, yo veo, y ese no es tu caso, eso era lo que tenía que decirte. La derecha, históricamente en Brasil, usa una táctica llamada udenismo. ¿Udenismo? Udenismo. ¿Qué es el udenismo? Viene de una organización política llamada UDN, Unión Democrática Nacional, también de la época de Getúlio Vargas. La UDN, cuyo líder era Carlos Lacerda, quien llegó a ser gobernador del estado de Guanabara, que hoy es Río de Janeiro, se desarrolló, pero no tenía un proyecto de país, no tenía un programa, no tenía una propuesta. ¿Cuál era la línea de la UDN? Era acusar a todos los adversarios de ladrones y corruptos. Y lo más curioso es que los líderes de la UDN eran, en general, los mayores corruptos de Brasil. ¿El udenismo? Se consagró como una práctica de usar el argumento de la corrupción o la crítica a la corrupción para sacar de escena los grandes debates del país y para intentar desmoralizar a quienes tenían proyectos en contra de las élites nacionales. Fue ahí donde surgió con Getúlio Vargas, que fue el tipo que hizo, ese fue el tipo que hizo la CLT, fue el tipo que por primera vez le dio ciudadanía a los trabajadores brasileños, ¿no? Carlos Lacerda hizo que Getúlio Vargas se suicidara a partir de las denuncias de corrupción que enfrentó. Detuvo el golpe, ¿no? Después vino Juscelino Kubitschek, también en la misma onda del udenismo. ¿Sabes de qué acusaron a Juscelino Kubitschek? De tener triplex. Mira cómo la élite brasileña es poco creativa. El repertorio ni siquiera cambia. Fue acusado de tener triplex y fue declarado inelegible por eso. Pero él lo tenía entonces. No, lo peor es que no lo tenía. Así como Lula no lo tiene. Mira qué cosa. ¿O tú crees que Lula tiene triplex? Pero no me digas que caíste en esa, Robertinho. ¿Vas a caer en la mía? Te estaba admirando yo confío mucho. en la Pensaba que justicia. eras un tipo inteligente. Yo confío en la justicia. Lo que diga la justicia, yo tengo que creer en la justicia brasileña. Qué bueno. Yo tengo que creer en la justicia brasileña. Creer en la institución brasileña. Como la justicia brasileña nunca comprobó que Lula tiene un triplex, nunca, muéstrame esa comprobación de la justicia, porque ahí te digo lo mismo, nunca lo comprobó.
Y como existe algo básico en la justicia que es las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, la presunción de inocencia, un principio del Estado de También Derecho. vale para Flavio, ¿ok? Todos, vale para todos. Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Ahora, no puedo decir que Lula tiene un triplex porque no fue comprobado, pero sí puedo decirte que Flavio tiene una mansión de 6 millones porque él mismo lo dijo, fue comprobado. 6 millones, ve a Brasilia. ¿Sabes cómo lo comprar? pagó? ¿Y algo más o no? Este aquí es el... ¿Sabes cómo logró pagar la mansión de 6 millones? Mira qué cosa fascinante. Pagó la mansión de 6 millones con un préstamo del BRB, el Banco de Brasilia. ¿Y sabes quién fue el director del BRB que le dio el préstamo? El mismo tipo que trabajó para que el BRB comprara el máster para el banquero que está preso hoy. Raro, ¿no? Así es, le dieron el préstamo sin que él comprobara nada, ¿verdad? De una manera totalmente atípica. Eso ya está demostrado, ¿ok? Eso mismo lo dice Flavio. Yo pagué la mansión, no sé qué y tal. No puedo decir que Lula tiene un triplex, porque eso no está comprobado. Pero sí te puedo decir que Flavio compró 51 inmuebles en efectivo, porque eso está comprobado por la justicia. ¿Comprobado? ¿Comprobado? 51 inmuebles. 51 inmuebles en ¿Por qué no está dinero en en su efectivo, declaración? comprobado, asumido. ¿Por qué no está en su declaración No, eso después el fue, nombre de...? hizo especulación inmobiliaria, compró, revendió, ¿entiendes? Eso fue un caso de hace tiempo, no fue de ahora. Entendí. Él no tiene Pero en la 50 compra de- años bienes raíces. Él Compró compró uno, vendió 51 dos, compró inmuebles. dos, vendió tres. Dinero en efectivo, ¿verdad? Corredor inmobiliario. No puedo decirte que Lula tiene un triplex porque eso no está comprobado, pero Pero podría tenerlo porque tenía casi 10 claro que millones podría ahí, tenerlo. ¿no? Fue Yo presidente daba de la República palmaditas. 2 veces. Tendría todas las condiciones para tenerlo, pero no lo tiene. No puedo decirte que él lo tiene, pero sí puedo decirte que la esposa y la madre del jefe de la oficina del crimen, Adriano da Nóbrega, fueron asesoras de Flavio Bolsonaro en la LERJ cuando él era diputado estatal, porque eso está comprobado. Y si le preguntas a él, lo va a admitir, porque ya lo admitió públicamente, porque está ahí. Fueron asesoras. Eso está documentado. ¿Sabes quién era el jefe de la oficina del crimen? La oficina del crimen era una banda de asesinos a sueldo, que fue el responsable de matar a Marielle Franco. La oficina del crimen era la mayor milicia de Río de Janeiro y de Río das Pedras. Y el jefe de la oficina del crimen, que fue homenajeado por Flavio Bolsonaro más de una vez con condecoraciones, la medalla Tiradentes, en la Asamblea Legislativa de Río, era Adriano da Nóbrega, que fue asesinado después durante el gobierno de Bolsonaro para silenciarlo allá en Bahía. Cuando... Amenazaba cuando había rumores de que él iba a acogerse a una delación premiada. La madre y la esposa de él trabajaron en la oficina de Flavio. Eso está comprobado. Y que Queiroz también. Eso está comprobado. Entonces, tenemos que decir lo que está comprobado. Dicho esto, y volviendo al ludenismo, método histórico de la derecha y de las élites brasileñas para intentar desmoralizar a quien tiene un proyecto popular en este país. La corrupción es un cáncer, es una plaga del Estado brasileño. Tiene que ser extirpada. ¿Sabes qué es? La corrupción es una promiscuidad entre el interés público y el interés privado. La corrupción es cuando un funcionario público es cooptado por el mercado para defender sus intereses a través del cabildeo y recibe una recompensa por eso. Eso se llama corrupción. Hoy en día es una estrategia de mercado de las empresas capitalistas. No solo en Brasil, sino en todo el mundo. Esa idea que nos vendieron de que Brasil es el país más corrupto del mundo, que no hay corrupción afuera, es la mentira más grande del planeta. Basta ver los esquemas de corrupción en Estados Unidos, en Europa, en Asia, ¿no? En el resto de América Latina, la corrupción es endémica en el Estado Allá el burgués. cabildeo, sí. El cabildeo allá está legalizado. Es endémica, pero ¿hay corrupción? Sí, Aún así. consideras De que el hecho, cabildeo- vamos a mencionar aquí un caso. Mencionar aquí un caso de corrupción que está siendo investigado. Investigado en este momento por el Ministerio Público, por la Procuraduría de los Estados Unidos. Una de las minas de tierras raras de las que empezamos hablando aquí es la de Pozos de Caldas, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el fondo que quiso entrar para comprarla? Es un fondo cuyos accionistas incluyen al hijo de Donald Trump. Está siendo procesado en Estados Unidos porque ese mismo fondo, del cual él es accionista, hizo contratos con el Departamento de Defensa, con el Pentágono, en Estados Unidos. Entonces la corrupción es endémica. Boulos, ¿entonces la estás naturalizando? No, señor. Lo que no podemos hacer es pensar que la corrupción es un arma política para atacar a un partido u otro. La corrupción está estructurada en la formación de nuestro Estado capitalista. En ambos lados, En tanto Brasil la derecha no, como pero la no es izquierda. así. Es Estado, amigo. Es la máquina. ¿Por qué vamos a combatir la corrupción? De arriba hacia abajo. Con una profunda transformación en el sistema político brasileño. Empieza con lo que se llama reforma política. Actualmente, ¿no es así? Camino a acabar con la puerta giratoria. ¿Sabes dónde hay una corrupción que poca gente ve en las agencias reguladoras de este país? Estoy seguro.
Entonces, no voy a gustar de ninguna agencia, porque si no, en poco tiempo no te enojes conmigo, no necesitas El molestarte presidente se va a conmigo. enojar Te conmigo. pararon, eso, aquello. Entonces, no voy a mencionar a nadie, pero hay agencias para regular los planes de salud, agencias para regular la energía, agencias para regular agua, agencia para regular no sé qué. Pon mucha atención y busca. Buena parte de los tipos que pasan por esas agencias, bueno, no son todos, hay gente correcta en las agencias. Vale decir, sí la hay. Es real, no lo digo solo para justificar, sí hay. Pero una parte significativa de las personas que pasan por esas agencias, después de salir de ellas, se convierten en grandes ejecutivos con salarios exorbitantes, en el sector que tenían que regular. O peor, a veces vienen del mismo sector que tenían que regular. Es una promiscuidad, es una puerta giratoria. Tenemos que tener leyes estrictas para combatir eso, la puerta giratoria. En segundo lugar, tenemos que tener un cambio en el sistema político para votar en estoy convencido de eso. ¿Vas a votar por un partido ahora? Tú votas en la lista de esa planilla, de ese partido, de esa cosa, de esa coalición. Tú votas. ¿Cómo funciona eso? Puede parecer medio extraño, pero estamos acostumbrados al voto individual. Ya no vas a votar por la persona. No, para presidente votas por la persona. Para el parlamento votas por la lista. No vas a votar por Natalia Boulos, vas a votar por el PSOL. Eso es. ¿Votarías por la lista del PSOL o por la lista Y de Lula, entonces el supongamos? partido El elige quién va partido a ser. define. Tiene que haber criterios transparentes, incluso con una primaria interna, para que los partidos definan cuál es el orden de la lista, del primero al último. Si no, también el presidente del partido se convierte en el tipo más poderoso de Brasil, y no puede ser así, ¿verdad? Pero ya es así. No, pero es por el fondo electoral, él tiene mucha fuerza en la gestión El del fondo primero de la electoral. lista va a ser el que ponga más dinero. Es igual Sí, que el termina suplente siendo del así. Senado. Termina siendo así si no tienes criterios. Pero no entiendo. Pero puedes tener criterios. Puedes tener primaria abierta. La gente está de acuerdo contigo. 4,000 personas ¿Qué es el están de voto acuerdo por lista, contigo. gente? El voto en lista es así, mira, llegas y dices, mira, esta es la lista de Lula, hay 2, 3, incluso ahí puedes hacer la paritaria, hombres y mujeres. Eso puede estar en la ley obligatoria, y así puedes lograr que el 50% del Congreso esté integrado por mujeres, que el 50% de los consejos municipales esté integrado por mujeres, que el 50% de las asambleas legislativas esté integrado por mujeres, así combates la subrepresentación. También pones la cuota para negros y vas a negras, ¿no? necesitar También cuota, dentro de va la a ser lista. Mira ahí, oye, No, pero cuota ¿entiendes? para, No por ejemplo, entendí. tiene que haber al menos una persona negra entre los 3 primeros nombres de la lista. Porque ¿cómo funciona? Tú haces la lista, tú votas por la lista. Entonces esa lista tuvo no sé cuántos millones de votos. Esos no sé cuántos millones de votos alcanzan para elegir a 80 personas. Entonces los primeros 80 nombres de la lista están electos. Ese es el voto por lista. Así es como funciona en buena parte de los países europeos parlamentarios, ¿verdad? Sí, yo defiendo el voto por lista. ¿Por qué? ¿Sabes qué crea el Centrão? Yo fui diputado 3 años y vi a ese grupo operar. Vi cómo juegan y que el juego es rudo. El Centrão se crea de la siguiente manera. Es el voto individual en el anonimato. Entonces, ¿por qué la persona que vota por Sedas Coves de Republicanos o del PSD o de Unión Brasil de Público Maril, amigo, vota por Sedas Coves, no sabe cuál es la posición política de Sedas Coves, no sabe qué es lo que defiende Sedas Coves, no sabe cómo va a votar Sedas Coves en el Congreso? Ella vota por Sedas Coves porque Sedas Coves puso asfalto en su calle, porque Sedas Coves llegó con algo, porque Sedas Coves puso a su cuñada al frente en la fila del centro de salud, porque Sedas Dio Coves una es el despensa clientelismo. básica. Clientelismo. La lógica del voto parlamentario es individual y de clientelismo. Tienes a una parte de las personas de izquierda y de derecha, de ambos lados, elegidas por voto de opinión, que se eligen por sus ideas, ¿verdad? ¿Ok? Y con las enmiendas parlamentarias obligatorias, el clientelismo se volvió aún más fuerte, porque el diputado se convirtió en distribuidor del presupuesto. El senador se volvió un distribuidor de presupuesto. Eso es un escándalo. Es un escándalo. ¿No es así? Y la realidad es que creas una perpetuación de esa gente en el poder y es como votar a ciegas. Porque votas por el tipo porque te ayudó aquí, pero no sabes si ese tipo va a votar a favor del 6x1 contra el 6x1, si ese tipo va a votar para grabar a los superricos, si no va a votar para grabar a los superricos, si ese tipo te va a defender o si te va a joder. No sabes. Cuando votas por lista dices, yo voto por Lula y voto por la lista de Lula. Yo voto el tipo, vota por Bolsonaro, voto por la lista de Bolsonaro. Haces que el parlamento se vuelva más politizado.